Bueno, esto es muy preocupante realmente, muy preocupante. Incluso me estoy dando cuenta que prácticamente tengo que estar dando clase y creo que es conveniente. Tomémoslo todo esto como programas que sean una clase respecto a lo que significa nuestro derecho constitucional, una clase respecto a lo que significa el Estado de Derecho, una clase ciudadana sobre lo que significa vivir bajo el amparo de la Constitución de la República, una clase sobre lo que significa la Constitución de la República, porque es muy grave lo que estamos viviendo en el Uruguay. Y cuando leo las declaraciones de los integrantes de la Corte Electoral, una vez más me doy cuenta que se interpreta de modo espantoso la Constitución. No interpretan la Constitución, no leen la Constitución, no consultan su normativa, las normas fundamentales de la Constitución. La Constitución tiene principios y los principios constitucionales no pueden alterarse. Si no, señores, convoquemos entonces a una Asamblea Nacional Constituyente y decidamos de una vez por todas, de modo bien sincero, si la República Oriental del Uruguay quiere pasar a ser una república o un Estado socialista. Y ya está, se terminó. Si queremos ser un país como Cuba, como Venezuela, porque esa es la narrativa constante que están instalando y esa narrativa constante la convierten en actos legislativos, todo lo que venimos analizando hace tiempo, y ahora van directamente contra la Constitución, una vez más, y esta vez de modo muy grave, muy lesivo, muy lesionante para las garantías constitucionales e incluso para nuestro modelo de desarrollo económico posible. Por un lado, ya este proyecto plebiscitario, esta recolección de firmas, que va a instalar además un debate público, que va a instalar las posiciones, las argumentaciones, van a prosperar los hábilmente argumentativos respecto a otros, todo coloca en un interregno de confusión a la opinión pública, desapercibida de los principios fundamentales de nuestra Constitución, que nos consagra, nos constituye como una república democrática, liberal, como un Estado de Derecho, que protege nuestra propiedad privada y protege nuestros emprendimientos personales y los protege a modo de derechos inviolables. Y una vez que emprendés una actividad comercial, empresarial, eso está protegido por un principio jurídico que la Constitución consagra, que es precisamente eso, la seguridad jurídica de los principios normativos, dado que vos comenzás a tener derechos de propiedad que adquirís a través de tu esfuerzo propio, de tu esfuerzo personal o del esfuerzo con otras personas, con un grupo de amigos, con tu familia, conformando una actividad empresarial que te va a empezar a rendir frutos y va a desarrollar entonces desde esa productividad el incremento de tu patrimonio personal, llámese inmobiliario, autos, cuentas corrientes, cuentas bancarias, dinero disponible, etcétera, y también incluso recursos intelectuales, quizá con más recursos económicos podés emprender una carrera o una especialidad que no podías hacer. Todo eso es lo que propende se desarrolle, todo eso es lo que proyecta la economía del mercado, la economía de un mercado liberado, la economía capitalista que concibe nuestra constitución liberal bajo el principio del derecho inviolable de la propiedad privada y de las actividades empresariales, comerciales, profesionales, el derecho al trabajo y al cultivo como actividades lícitas, absolutamente lícitas. Son las que reconoce como actividades lícitas. Por lo tanto, un plebiscito que plantee este contenido normativo de la prohibición de actividades de empresas financieras como las AFAPs privadas para quitarles el dinero y quitar todo ese capital, todo ese ahorro capitalizado en 22.000 millones de dólares, es transformar al Estado en un ladrón, pero además en un ladrón perpetuo, porque lo instalás en su constitución, le instalás un dispositivo de personalidad jurídica, le instalás
una voluntad jurídica que está en neta contradicción con los principios que construyeron originalmente a la Constitución, que constituyen a nuestra Constitución. No hay un miserable jurista que hable de esto. No hay un doctrino que hable de esto desde el derecho constitucional, en serio. No hay siquiera un jurista en la Corte Electoral que diga, che, paremos la máquina con esto. No podemos seguir con estas cosas, que se vayan perpetrando estos crímenes institucionales contra la República, estos crímenes que son, digamos, estructurales, que atentan contra el corazón de nuestro país. Ahora mismo, esta campaña plebiscitaria ya está perjudicando gravemente el desarrollo de esos capitales, porque los empresarios de estas AFAPs, los empresarios que estos empresarios salen a buscar para que inviertan esos dineros, esos millones y millones de dólares que se van rentabilizando en fondos de inversión, es decir, en fondos de capitales para construir una empresa determinada, para invertir en construcción, para invertir en obra pública, para invertir de pronto en actividades como puedan ser explotaciones de yacimientos, como pueden ser desarrollo de la industria de la madera, de la lana, del ganado, del desarrollo de industria de los alimentos, qué sé yo, tenés una variedad infinita en el ámbito natural de las actividades económicas del capitalismo para desarrollar el dinero, para multiplicarlo. De eso habla un sistema de capitalización individual a través del ahorro sobre la base del interés compuesto. Se te multiplica el interés, que son altos, sobre todo el capital subyacente, más el capital que rentabilizás, se une el interés con el capital original y se recapitalizan un nuevo interés y así sucesivamente como una bola de nieve, como conejos que se reproducen en una conejera. Todo eso quieren tirar abajo y ahora mismo está perjudicando a ese mercado de inversión. Lo está perjudicando ya porque están instalando la incertidumbre maldita de la posibilidad de que tengamos una constitución que les prohíba empresarialmente operar de acuerdo a los derechos inherentes de todos los habitantes y personas en este país, que tenemos eso, el derecho inherente al emprendimiento empresarial, comercial, a reproducir el dinero que se nos ocurra reproducir. Y tenemos el derecho de aportar con nuestro propio esfuerzo el dinero que proviene de nuestro trabajo, colocarlo donde nos parezca mejor. ¿Quiénes son para indicarte una prohibición a través de la Constitución, violando a la misma Constitución? ¿Se dan cuenta de la patología que significa la convivencia con el socialismo marxista? Además, la patología de que sindicatos hagan esto no es actividad de los sindicatos, no está en el orden natural de la actividad sindical, que simplemente es la organización de los trabajadores para hacer cumplir los intereses en común o los derechos en común en relación con la empresa para la que trabajan, con un instrumento o una herramienta de poder, de presión, de coercibilidad que se llama huelga. Pero la actividad de un sindicato es la de las relaciones laborales entre los trabajadores y los empleadores, no realizar plebiscitos, levantar firmas para introducirle modificaciones criminales a la Constitución, instalar una retórica o una narrativa política. Esto se fue, como dicen los españoles, de madre hace tiempo en este país, ¿eh? Se fue todo de madre. Es todo un simulacro. Simulamos que tenemos sindicatos, pero no son. Simulamos que tenemos una corte electoral, pero es simplemente una mera formalidad que nos da garantías en el acto eleccionario de los partidos políticos, pero en estos temas profundos no emite opinión. No salen sus juristas a explicarle a la población que no es de recibo un plebiscito de estas características porque viola los artículos 7, 32, 36, 72, 332. No se puede plebiscitar un contenido de esta naturaleza. Desde lo constitucional, desde lo jurídico, no se puede. Y además generarían un antecedente institucional, constitucional, muy, muy grave. En el mundo, los empresarios, los comerciantes, los inversores, los ciudadanos de bien,
los profesionales van a entender que en Uruguay ya no hay seguridad jurídica, que no hay estabilidad jurídica, que los principios constitucionales se van desbaratando, se van desvaneciendo a través de argucias plebiscitarias, de argucias de referéndums, de argucias a través de lobbies parlamentarios para promulgar leyes que son inconstitucionales, y nos van construyendo un Estado cada vez más colectivista, más corporativo, más parecido a un Estado socialista que a lo que la Constitución nos dice. Y eso genera un antecedente malísimo, peligroso, porque van a decir, si hicieron esto, mañana hacen otra cosa peor. Si ya monopolizaron el agua, si introducen que no se puede en el Uruguay desarrollar actividad empresarial, financiera, respecto a los ahorristas trabajadores, que son el gran universo que puede aportar desde sus aportes estrictamente personales, legítimos, porque está prohibido por constitución, en ese país es muy peligroso invertir. Fíjate que las empresas que invirtieron terminaron siendo confiscadas, les robaron la plata y ahora están envueltas en un juicio contra el Estado. Todo eso se va a generar, toda esa bola de nieve sucia, peligrosa, descalabrante, que desarticula toda la estabilidad funcional del Estado y por ende no genera la estabilidad jurídica institucional de la que tanto parlotean, como el otro día con los 40 años. ¿De qué consolidación están hablando? No hay ninguna consolidación. Yo realmente estoy muy preocupado. Disculpen, este programa parece una clase hoy, ¿no? Pero tenemos que dar esta clase, porque la gente está siendo expuesta a algo que no conoce, le dicen cosas tan disparatadas, por ejemplo, que aparentemente suenan bien, pero son disparatadas porque obedecen al desconocimiento del funcionamiento de las reglas del capitalismo y lo que significa la utilidad marginal, lo que significan las proyecciones de utilidades marginales, residuales, lo que significa la rentabilización del capital, sustentabilidad de una empresa. Para vos ganar dinero, tiene que haber producción, se tienen que producir bienes, se tienen que producir servicios, se tiene que trabajar y producir. ¿El dinero de dónde sale? No sale del Estado. El Estado recoge dinero pasándonos la gorra a través de los impuestos y bancando un montón de zánganos, 400.000 empleados públicos directos más los indirectos, prebendados del Estado, que no producen nada y generan todas estas distorsiones. Esta gente que propone esta criminalidad, incluso están proponiendo reformas legislativas para que los funcionarios públicos trabajen 4 horas nomás y otros 6, nada más. ¿Y a dónde vamos así? ¿Qué país queremos hacer? Un país con funcionarios públicos que además están sindicalizados, negocian lo que quieren, presionan al gobierno cuando no es de izquierda mucho más, o por lo menos que no es de izquierda tan radical. Este es un gobierno también de centro izquierda, pero hacen lo que quieren, hacen huelga, paros, son privilegiados en términos salariales respecto a la actividad privada, tienen todos sus consejos de salarios, determinan las políticas económicas del Estado, no producen riquezas y ahora se dan al lujo de llevar adelante una recolección de firmas para plebiscitar una norma inconstitucional aberrante y perjudicar todo el mercado de inversión del Uruguay, que ya está siendo perjudicado. Te digo más, y se lo puedo decir porque ellos ya me conocen, se lo voy a decir directamente y personalmente. Lo que comentó ayer Schipani es de una frivolidad tremenda. Cuando dijo, yo le agradezco al Partido Comunista esta sinceridad, les agradezco que hagan. No, no, Schipani, ya están perjudicando a todas las empresas, ya están perjudicando a todos los posibles inversores, ya bajan en cotización de bolsa, porque esas AFAPs ya están en tela de juicio, porque ahora la sociedad uruguaya está envuelta en la eventualidad de un plebiscito a través de encuestas que dicen que el 45% está de acuerdo con someter a plebiscito esta decisión, este contenido inconstitucional del PICNT. Una central sindical que se dedica a este tipo de actividades. Es totalmente ilegal por donde lo mires. En cuanto a la edad jubilatoria, llega a decir el PICNT, la ubica en los 60 años. O sea, como son bien los comunistas, piensan en la economía por decreto, 60 años, no sé por qué, 60 años.
y establece que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. ¡Ja! Deja que me ríe un poco. Deja que me ríe un poco. Así que vos fijás que la jubilación o la pensión no puede ser menor al valor del salario mínimo nacional. ¿Y quién te lo va a pagar eso? Si vos le robaste 22.000 millones de dólares, perjudicás los mercados, generás desconfianza, no van a venir inversores, los ahorros que se siguen capitalizando los cortaste, llevaste toda la guita para el Estado, bancando toda esa burocracia de militantes organizados dentro del BPS y de los funcionarios del BROU. ¿Y de dónde va a salir con una población envejecida, donde cada vez hay menos trabajadores, y vas a ir achicando la actividad privada, que es la que genera riquezas, la que genera productos, la que produce alimentos, produce ropa, produce autos, ¿viste? Produce computadoras, licuadoras, batidoras, produce servicios. De ahí sale la plata, ¿eh? ¿De dónde vas a sacar vos que por decreto, porque lo dice una norma constitucional, todos van a tener la garantía de tener una jubilación que no esté por debajo del salario mínimo nacional? Y el proceso inflacionario que se pueda generar, un proceso hiperinflacionario, un Estado que se endeude, una deuda pública cada vez más grande como tenemos, con un Estado costosísimo, que nos cuesta prácticamente 20.000 millones de dólares por año, de los cuales 10.000 millones los gasta el BPS. ¿Qué es el BPS? ¿Una mega empresa? ¿Rentabiliza los 10.000 millones de dólares? No, los gasta, le falta todavía, no le alcanza. Y estos delincuentes quieren meter este plebiscito, pero son tan o peor delincuentes que ellos, los integrantes de la Corte Electoral, que no dicen nada. Y permiten que esto se suscite como una actividad legítima, lícita en la sociedad uruguaya, generándonos esta, digamos, traicionera y patológica incertidumbre, convirtiéndonos en una sociedad al borde de la esquizofrenia, que pretende introducirle en la Constitución una norma absolutamente contradictoria con todos los principios constitucionales. Tiene que estar claro esto. Tiene que estar claro que los países no pueden avanzar si conviven con el comunismo. Tiene que estar claro que una democracia no puede avanzar. No podemos tener modelos económicos de desarrollo. No podemos tener un modelo de enseñanza que esté abocado al desarrollo de su población y al capital humano para provocar el natural ascenso de la movilidad social a través de una economía abierta que esté protegida, como la Constitución lo dice, a través de normas interpretativas de la Constitución que apliquen en rigor las protecciones que la Constitución dictamina. Y no todo esto que es todo lo contrario. Y que incluso se le quiere introducir a la Constitución una norma que la haga brutalmente contradictoria y por ende inútil, sin aplicación alguna. Es imposible en el derecho concebir una ley orgánica si tiene contradicciones severas, antagónicas, contradicciones de principios en sus disposiciones normativas. ¿Se entiende? Es inconducente, es insustentable. Están planteando un modelo insustentable de país. Lo están desconfigurando como si uno quisiera desconfigurar un sistema operativo de una Windows para hacer otra cosa. Despierten. Acá no es celebren. Despierten, uruguayos, despierten. Nos están pasando por arriba. Están avasallando la buena fe, la institucionalidad, la república, el Estado de Derecho. Pero a través de una clase política de este gobierno que es tibia, timorata, no es valiente, no es estudiosa y en un porcentaje seguramente pactó. Se nos va barranca abajo la Constitución, se nos va barranca abajo la República, cae barranca abajo, apelando al gran escritor, al dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez. Estamos realmente barranca abajo. ¿En dónde estamos? En una barranca hacia abajo. Y nadie sale a advertir estas cosas que son realmente graves. Y no me voy a meter con el otro, en otro día lo haré, con el otro aberrante plebiscito de Cabildo Abierto que es tan pernicioso como esto, tan pernicioso como esto. ¿Y qué vendrá? Y vendrá lo que instalaron en el debate, vendrá lo que instalaron a través de la andanada, de la batería pesada de Eduardo Preve con la diaria, de Astesiano y Penadez y Marcet, que es la narrativa que busca cobijar, que busca impedir
que se hable de lo realmente importante, de esa mega organización para delinquir que investigaba Fossati y que la sacaron sin garantía alguna. Que no se hable de la delincuencia perpetrada contra el Estado de José Mujica cuando fue presidente, que no se hable de eso, que no se hable de los implicados con todo un terrorismo internacional y un lavado de dinero desde el narcotráfico y desde este plan terrorista que está trabajándose en el Grupo de Puebla y el Foro de San Pablo, que no se hable de eso. Y claro, y los analistas, los periodistas, nos vemos sometidos a este análisis sobre la base de un pacto entre Mujica y el presidente de la República. Y sobre la base de ese pacto, unos vamos diciendo que todo esto es un desastre, pero es infinitamente peor, es criminal, es anti-uruguayo lo que hace el Frente Amplio y el PCNT. Es totalmente anti-uruguayo, anticonstitución lo que están haciendo. Y se instala en este ámbito del periodismo, de los analistas, de las cosas que pasan, o si querés llamar de los analistas políticos o institucionales, que hay ahí temas gravísimos que han sido ocultados, camuflados, blindados por la narrativa del caso Astesiano, que es en definitiva un hecho menor dentro de una enorme cadena de delincuencia contra el país, el caso Marcet, simplemente por un pasaporte que se otorgó legalmente, más allá de si efectivamente es el gran narco que dicen que es, o quién sabe qué, que vamos investigando nuestro equipo de investigación periodística, quizá hay más gato encerrado acá y es más complejo el asunto, o lo de Penadez, un homosexual envuelto en un mundo sórdido, pero que nada tiene que ver eso con la institucionalidad. Todos son argucias, argumentos instalados, inventados, sobre la base de camuflar, tapar lo verdaderamente importante. Y por supuesto, con un país absolutamente desprotegido porque no tiene una prensa importante, un periodismo importante que orgánicamente trate estos temas, porque estos temas son tabú, están prohibidos, están censurados. Sobre el simulacro de una actividad periodística democrática. En Uruguay estamos simulando todo. Simulamos que tenemos periodismo, simulamos que tenemos sindicatos, simulamos que tenemos un presidente liberal, simulamos que tenemos justicia. Todo está simulado. Simulamos que se desarrolla la democracia y los derechos de las personas, como por ejemplo ahora, con esta actividad plebiscitaria, que es absolutamente, digamos, pasible de no ser admitida porque es inconstitucional. Seguimos, ¿eh? Vamos a una pausa, Maxi.